Así que como les decía, por favor vayan en sus Biblias en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Libro de Génesis, capítulo 50. Es el último capítulo. Libro del Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 50. Y una vez que lo tenga ahí, por favor, ponga un separador o una marca y cierre su Biblia, porque de hecho lo vamos a ocupar, pero hasta el final de la predicación. Y no porque no vaya a ser una predicación bíblica, sino porque vamos a estar utilizando diferentes pasajes, sobre todo de Génesis. Y para no estar corriendo de uno a otro, yo le voy a dar lectura. Lo que sí, si tiene usted algo donde anotar, un cuaderno o una hoja y una pluma, téngalo muy a la mano, para que usted pueda anotar las diferentes citas bíblicas que vamos a estar mencionando en esta mañana, y después del culto usted pueda revisarlas y pueda leerlas con tranquilidad. Y si usted quiere leer toda la historia de lo que vamos a hablar en esta mañana, que vamos a continuar con la serie de sermones llamada Gente que Dios usa, el día de hoy vamos a estar hablando de uno de los personajes de la Biblia que tiene por nombre José, y por sobrenombre José el Soñador o José y la túnica de colores. Tiene diferentes sobrenombres, sobre todo José el Soñador es con el que más se le conoce. Si usted quiere leer toda la historia en contexto de José, le recomiendo que lea Génesis del capítulo 37 al capítulo 50. Si usted anote eso, Génesis del 37 al 50, ahí usted va a poder leer esta semana con tranquilidad todo el contexto de la historia de José. Y antes de comenzar realmente con la predicación, entonces le voy a pedir que si ya tiene ahí en su Biblia Génesis 50, la cierre, también cierre sus ojos, incline su rostro e iniciamos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí en tu casa contigo para poder alabarte. Y también, Señor, en este momento que vamos a recibir de tu palabra, que tú seas con nosotros enseñándonos, ministrándonos y hablándonos, Padre, lo que tú quieres hablar a nuestras mentes, pero sobre todo a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo sea con nosotros en este lugar, hablándonos, transformándonos para poder conocer más de ti. Utilízame, Señor, te lo pido, como una herramienta, un instrumento para transmitir tu mensaje, y que todos nosotros estemos aquí los que estamos aquí en esta mañana, seamos bendecidos por tu palabra. Esto te lo pido, por favor, en el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Y como les decía, hermanos, en esta mañana vamos a estar hablando acerca de la vida de José, y vamos a continuar con esta serie de sermones de la gente que Dios usa, y vamos a ver en esta mañana dos cualidades más de la gente que el Señor usa. Pero antes de comenzar con eso, me gustaría comenzar con una introducción. ¿A cuántos de aquí les gustan las películas? Puedo ver sus manos. ¿Cuántos de aquí les gustan las películas? ¿A cuántos les gusta ir al cine? Vean, alcen sus manos los pecadores que van al cine. Es una broma. Creo que la mayoría alzamos las manos. Y efectivamente las películas son una forma, un medio de entretenimiento audiovisual que muchas veces también nos ayudan a entender ciertas lecciones o ciertas cosas a manera de historias. Y precisamente en el año de 1984, hace ya algunos ayeres, 1984, se estrenó en los cines una película que seguramente usted ha escuchado o incluso la ha visto, una famosa película que tiene por título Karate Kid. Seguramente usted la ha escuchado o incluso la ha visto, Karate Kid. Hace unos años atrás hicieron un remake de la película. Pero en ese año, en 1984, esa película se convirtió en la película más taquillera de todo el año. No solamente fue la película más popular, también fue la película que más se rentó en el siguiente año, es decir, en 1985. Para los más jóvenes, porque los veo con una cara así como de extrañeza, hace muchos años las películas se podían rentar. No existía cosas como Netflix o Amazon Prime, no existía el streaming de video, así que si tú querías ver una película tenías que ir a un videoclub y rentar la película para poder verla en tu casa y después regresarla. Y bueno, en el año de 1985 esa fue la película que más se rentó, y de hecho también impulsó la moda de las escuelas de artes marciales. Fue cuando se comenzaron a abrir más escuelas y todo el mundo quería aprender artes marciales, sobre todo el karate, como la película tenía su título, Karate Kid. Y esa película, a resumidas cuentas,
Va de un joven que se llama Daniel Aruso, que sufre de un abuso físico por parte de varios de sus compañeros de escuela, lo que hoy conocemos como el bullying. En ese entonces, ya existía desde ese entonces, y bueno, como sus amigos estudiaban karate, sus supuestos amigos estudiaban karate y lo golpeaban, lo que él decide es que él va también a estudiar karate para poder defenderse. Y finalmente encuentra a un maestro, un viejito que tiene por nombre el señor Miyagi, tal vez usted se acuerde, que le va a enseñar precisamente todas las artes del karate, pero la peculiaridad de la película es que le van a enseñar a este joven el karate de una manera bastante, o con unos métodos de aprendizaje bastante cuestionables, ¿no? Porque le van a enseñar karate lavando el carro, le van a enseñar karate cuando él esté pintando la cerca, le van a enseñar karate lijando unos pisos de madera. Ok, si usted se acordará de la película, y esos métodos de aprendizaje, les digo, bastante cuestionables y supuestamente, según la magia del cine, él aprende de esa manera a pelear y aprende el karate. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, no les cuento esto para recordar una muy buena película de los 80, no les cuento eso, pero si tienen la oportunidad de verla, adelante, véanla, es una película muy recomendable. Pero la verdad es que les cuento esto porque en esta mañana vamos a hablar precisamente de la historia de un joven que encontramos en la Biblia. Y este joven también tuvo algunas situaciones similares, porque a él no solamente lo molestaban, y no solamente lo molestaban los compañeros de escuela, sino que lo molestaban sus propios hermanos. Y no era a él que simplemente lo golpeaban o le dejaban un ojo morado, no solamente era eso, sino que incluso sus hermanos no solo lo molestaban, sino que terminaron vendiéndolo como esclavo. Y este joven del que vamos a hablar esta mañana, que tiene por nombre José, no solamente tuvo que aprender karate como el joven de la película, no. José tuvo que aprender a dirigir una nación, porque ese era el llamado que Dios le había dado. Y así como en la película de 1984, el señor Miyagi usaba algunos métodos poco convencionales para enseñarle algo a su alumno, en esta mañana vamos a ver cómo Dios también a José le va a enseñar o le va a dar varias lecciones, también por medios poco convencionales. Pero antes de continuar y antes de pasar de lleno con la historia de José, quisiera que repasemos algo o un poco de lo que sabemos de él, de este personaje llamado José. Y lo primero que sabemos es que él era el 11º hijo de 12 hijos, él era el número 11, él también su madre se llamaba Raquel. Debemos recordar que el padre de José se llamaba Jacob, que después su nombre cambió a Israel, y él tenía 4 esposas, y de sus 4 esposas tenía una favorita, ¿quién? Raquel, y Raquel precisamente la esposa favorita, era la madre de José. No solamente eso, no solamente era hijo de la esposa favorita, sino que de hecho José era el hijo favorito de su padre. Como era el más pequeño, era el que más aprecio le tenía Jacob, era el hijo favorito, era el hijo consentido. De hecho, la Biblia nos dice que tanto era su favoritismo para con José, que Jacob le había mandado a hacer una túnica especial de diferentes colores para mostrar básicamente que este es mi hijo favorito. Es básicamente como ese chiste donde el niño va y le pregunta a su mamá: mamá, ¿tú tienes de tus 2 hijos, tú tienes algún favorito? Y la mamá le pregunta: no, hijo, no tengo ningún hijo favorito, te amo tanto a ti como a mi campeón, a los 2 los amo igual. Entonces, sí, la verdad es que era algo similar. Jacob era el hijo favorito de su padre, José era el hijo favorito de su padre. Y una particularidad más, algo más que nosotros sabemos acerca de José, es que él desde muy joven le había sido mostrado, Dios le había enseñado cuál iba a ser su labor, cuál era su llamado. No vaya para allá, pero les decía, anote Génesis 37. Génesis 37, versículos 5 al 8, dice lo siguiente: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños
y sus palabras. Entonces, como les decía, desde muy joven, presumiblemente estos sueños José los tuvo cuando era adolescente, entre los 12, 15, no más de 17 años, fue que José tuvo estos sueños, y desde muy jovencito José sabía cuál iba a ser su llamado. Pero hay una cosa más que lo que acabamos de leer nos deja entrever acerca de José, una cosa más que debemos tomar en cuenta, y es que José tenía mucho que aprender antes de cumplir el propósito de Dios. José ya tenía el llamado, es correcto, pero José tenía mucho que aprender antes de cumplir con ese llamado. El caso de José, como les digo, es poco común. A pesar de que él era muy joven, él ya tenía claro qué era lo que iba a hacer, cuál iba a ser su papel en medio de su familia. A pesar de ser el más chico, el más pequeño de sus hermanos, él sabía que iba a llegar a ser el más grande de todos ellos. Él sabía que iba a llegar a ser el líder de su familia. Él ya lo sabía. Como decía, José tenía en claro su futuro, pero ¿saben qué no tenía? No tenía sensatez, no tenía humildad y no tenía las capacidades necesarias para cumplir la tarea, para cumplir el llamado. Una vez más, sí, José tenía el llamado, es correcto, pero no tenía sensatez al estar hablando con sus hermanos y decir: yo voy a ser el mayor, yo voy a ser el que reine, yo voy a ser el que esté por encima de todos. No la tenía. Tampoco tenía humildad y tampoco tenía todavía las capacidades necesarias para cumplir su llamado. Podríamos decir que José tenía la promesa, sí, pero no tenía el carácter para recibir la promesa. Eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, porque probablemente muchos de nosotros hemos recibido promesas de parte del Señor, algo que Él nos ha prometido, que Él nos ha dicho, ya sea en su palabra o a través de la oración. Él nos ha prometido algo y ha pasado el tiempo, han pasado los años y no hemos visto el cumplimiento de esa promesa. Pero eso no se debe a que el Señor no cumple su palabra, no se debe a que el Señor se ha olvidado que ha hecho una promesa para tu vida. Lo más probable es que si no has visto el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida, es que así como José, todavía no estés listo, todavía no estés preparado para recibir el cumplimiento de la promesa. Todavía no estés preparado posiblemente para recibir el cumplimiento de la promesa. Y es por eso que no lo has recibido. La Biblia en el Salmo 32, versículo 8, podemos leer lo siguiente. Dice el Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado este salmo y cuando lo leemos nos imaginamos al Señor inclinándose con nosotros, extendiéndonos la mano y señalándonos de manera amorosa dónde debemos andar. Y es correcto, eso es el mensaje de este versículo, de este salmo. El problema es que ¿cuántos de nosotros nos dejamos guiar amablemente por el Señor? Dice aquí el Señor que Él nos hará entender el camino por el cual debemos andar. Lamentablemente muchos de nosotros somos rebeldes, somos autosuficientes según nosotros y decimos: sí, Señor, yo sé que tú dices para la derecha, pero ¿sabes qué? Yo quiero ir para la izquierda. Sí, tú dices que es de frente, pero yo digo que voy a dar marcha atrás. Sí, tú dices que es por aquí, pero yo digo que mejor por acá. Y aunque el Señor muchas veces de manera amorosa quiere mostrarnos el camino para poder llegar y recibir el cumplimiento de las promesas, nosotros tomamos otro camino. ¿Y qué dice la Biblia acerca de tomar otro camino? Permítame también leer esto, Proverbios 14, versículo 12, dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, muchas veces, reitero, el Señor nos muestra la senda que debemos andar para poder llegar al cumplimiento de la promesa, pero nos rebelamos y vamos por otro camino. Así que para llevarnos de nuevo al camino adecuado, el Señor tiene muchas veces que intervenir. Como vemos en la Biblia, muchas veces que Él interviene para que sus siervos, sus hijos, vayan y hagan y tomen el camino que Él quiere. Recuerde, por ejemplo, la historia de Jonás.
El Señor le dice: Jonás, tienes que ir y predicar a Nínive. Y Jonás, obediente como es, ¿qué es lo que hace? Toma un barco y se dirige exactamente al camino contrario. Y entonces el Señor tiene que tomar acciones, tiene que mandar una gran tormenta para que el barco donde va Jonás finalmente lo arroje a Jonás al mar. Y Jonás efectivamente llega a predicar a Nínive en primera clase de gran pez, ¿no? De la ballena, dicen algunos, la Biblia efectivamente dice un gran pez, y así llega a Nínive Jonás. Pablo, por otro lado, otro ejemplo. Pablo es un hombre que el Señor tuvo que tirar de su cabalgadura para mostrarle de alguna manera quién manda. Dice la Biblia que cuando Pablo iba hacia una ciudad para capturar a algunos creyentes, el Señor se le aparece en un gran resplandor y Pablo pregunta: Señor, ¿quién eres? Y la voz que estaba desde la luz le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces de esa manera el Señor tiene que mostrarle a Pablo cuál es el camino correcto que debe seguir. Y Saulo, de hecho se llamaba en ese entonces Saulo, se tiene que convertir de un perseguidor de cristianos a un apóstol del Señor. Ahí está el cambio. El Señor tiene que mostrarle realmente cuál es el camino adecuado. Y en el ejemplo que vemos en esta mañana con José, precisamente, el Señor le entrega a José una promesa de que él ha de ser el mayor entre sus hermanos. Y esa es la promesa que Dios le había dado. Pero para que José pueda recibir esa promesa, Dios tiene que enviarlo de camino a Egipto como esclavo para aprender lo necesario para cumplir su tarea. Así es que es posible que para llegar al camino adecuado nosotros tengamos que recorrer también la senda de José. ¿Y cuál es la senda de José? Bueno, como les mencionaba, José, a pesar de su juventud, tenía muy en claro el propósito que el Señor tenía para él. Pero antes de que se cumpliera la promesa de Dios, el Señor tenía que borrar de la vida de José la insensatez, el orgullo, y tenía que prepararlo adecuadamente para la tarea que tenía que cumplir. Y en ese camino, en esa senda que José iba a transitar, él iba a pasar desesperación, porque imagínese usted siendo un jovencito de 12, 15 años, vendido por sus hermanos como esclavo en el camino, si no sentiría desesperación por querer ver a su papá, por querer regresar a su casa. Tuvo que pasar por desesperación, tuvo que pasar por dolor, porque como les decía, una cosa es que no nos llevemos bien con nuestros hermanos y otra cosa es que tus hermanos te vendan como esclavo. Es una diferencia abismal. También tuvo que pasar por soledad y tuvo que pasar por injusticias. Entonces la senda de José no es una senda sencilla. La senda de José es el camino que el Señor hará que nosotros recorramos para aprender las lecciones necesarias para que veamos el cumplimiento de las promesas. Esa es la senda que el Señor nos va a hacer que transitemos. Ahora, estar por esa senda, una cosa que tengo que aclarar, estar por esa senda es absolutamente necesario. No nos lo podemos pasar, no nos lo podemos saltar. Para poder llegar al cumplimiento de la promesa tenemos que pasar por esa senda sí o sí. Y cuando hablamos de José, nos gusta recordar que él fue el segundo después de Faraón. Nos gusta recordar su éxito, nos gusta recordar la buena posición que llegó a adquirir José, sí. Nos gusta recordar que él fue el instrumento que Dios usó para salvar a su familia. Sí, y todo eso es verdad y es correcto. Pero no podemos, o mejor dicho, no debemos separar la bendición que recibió José de la senda que tuvo que recorrer para llegar hasta ahí. No podemos y no debemos separar la bendición de la senda que tuvo que recorrer José. Y de hecho con esto vamos a comenzar con el primer punto de las cosas que Dios usa o de la gente que Dios usa. Y el primer punto que vamos a ver en esta mañana de las cualidades que tiene la gente que Dios usa es que reciben la disciplina de Dios. La gente que Dios usa recibe la disciplina de Dios. Hay dos versículos que me gustaría también leer en esta mañana. Permítame leerlos. El primero es Hebreos, o el primero lo encuentra en Hebreos, capítulo 12, versículos 5 y 6. Dice de esta manera: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todos los que recibe como hijos.
Y de hecho este versículo de Hebreos, esta mención que hace el autor de Hebreos, viene de un versículo anterior que usted puede encontrar en Proverbios. Proverbios 3, capítulo 3, versículo 11 y 12, dice de esta manera: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces estos dos versículos nos hablan precisamente de la disciplina, de lo que estábamos hablando, de la disciplina que Dios tiene para los que les ha hecho una promesa. Es la disciplina, o más concretamente, estos versículos nos enseñan que el Señor va a disciplinar a sus hijos para formar en ellos el carácter que Él quiere. Si el Señor ha de disciplinarnos, tiene un motivo. ¿Y cuál es el motivo? Que Él va a formar el carácter que Él quiere en nosotros. En el caso de José, lo que estábamos hablando, luego de ser vendido por sus hermanos, seguramente en el camino a Egipto, José tuvo mucho tiempo para pensar las cosas, lo que había dicho, sus actitudes, la forma en la que había tratado a sus hermanos. José había pasado por este camino, y aunque seguramente ninguno de nosotros ha pasado por una situación tan dramática como que te vendan como esclavo, seguramente no hemos pasado por eso, ciertamente hemos pasado por momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de dolor, y siempre van a surgir las mismas preguntas. Cuando pasamos por el tiempo de dificultad, siempre van a surgir las mismas preguntas. La primera pregunta va a ser: ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Acaso hice algo mal? ¿Es un castigo? ¿Es una prueba? ¿Es la ira de Dios sobre mi vida? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está ocurriendo esto? Y como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, la verdad es que preguntarle al Señor ¿por qué? No tiene ningún sentido. Primero que nada, porque Dios no tiene la responsabilidad de respondernos el por qué Él hace las cosas. Él es soberano. Él hace las cosas de acuerdo a su voluntad, como Él quiere. Y en segunda, pues muy probablemente porque Dios no tiene la responsabilidad de respondernos, y aunque nos respondiera, posiblemente no entenderíamos el porqué de las razones que Él está haciendo lo que hace. Así que pasamos a una segunda pregunta: el ¿para qué? ¿Para qué, Dios? ¿Para qué estás permitiendo que ocurra esto en mi vida? ¿Para qué? Y esta siguiente pregunta que viene a nosotros ya de hecho es un avance del por qué pasamos al para qué. Ya no solamente cuestionamos a Dios por las decisiones que Él está tomando, sino que comenzamos a ver y a entender que Dios tiene un propósito en lo que está ocurriendo. Y comenzamos a preguntarle ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué permites que esto pase en mi vida? Y eso es un avance. Pero hay una mejor pregunta todavía que podemos hacerle al Señor cuando estemos en los momentos de dificultad. Y la mejor pregunta que podemos hacerle al Señor es: ¿qué me quieres enseñar? Señor, estoy pasando por esta prueba, por este momento de dolor, por esta aflicción. ¿Qué me quieres enseñar? Porque cuando entendemos que Dios siempre tiene un propósito detrás de cada una de estas situaciones, siempre tiene una lección para nosotros detrás de cada prueba, podemos preguntarle con honestidad al Señor: Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Acaso hay alguna cosa de mi carácter que debe ser cambiada? ¿Acaso hay alguien que debo perdonar? ¿Acaso hay alguna virtud que debo aprender y desarrollar en mi vida? Señor, con esta prueba, con esta situación, ¿qué me quieres enseñar? Y es que como leíamos, el Señor al que ama, disciplina, a fin de formar su carácter y que alcancemos sus promesas. El Señor al que ama, disciplina. Pero ¿qué pasa o qué ocurre si no quiero recibir la disciplina de Dios? ¿Qué pasa? Yo no quiero recibir las promesas, y no quiero entonces recibir la disciplina. No me gusta y no me importa. No quiero recibir la disciplina de Dios. Bueno, para esos casos el Señor también tiene una respuesta. Hebreos capítulo 12, que es la continuación de lo que estábamos leyendo. Hebreos 12, versículo 8, dice: si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. De hecho, la versión Reina Valera 60 dice, sino bastardos, una palabra bastante fuerte. Si ustedes no reciben la disciplina de Dios, dice la Biblia, ustedes solamente son
bastardos, hijos ilegítimos. Así que regresando a la historia de José, una vez más él nos va a sorprender, porque a pesar de su juventud, es notorio que José entendió que el Señor permite que él vaya a Egipto porque el Señor quiere enseñarle algo. Y José acepta la disciplina de Dios. José acepta la disciplina del Señor. ¿Y cómo sabemos, cómo podemos afirmar esto? Bueno, hay por lo menos dos razones por las cuales nosotros podemos ver que José entendió que Dios había permitido que fuera a Egipto para aprender algo y para recibir disciplina. Hay por lo menos dos razones que la Biblia nos muestra. La primera razón es que él nunca pensó en escapar. Al menos la Biblia no nos muestra de ningún lado que José hubiera pensado en algún momento en escapar. La Biblia nos dice que cuando José llegó a Egipto fue vendido como esclavo a un hombre llamado Potifar. Y de hecho, estando en la casa de Potifar, comienza como esclavo y Potifar se da cuenta que José es bendecido de parte de Dios y que todo lo que él hace prospera. Y por lo tanto, Potifar nos dice el relato bíblico que lo coloca como el mayor de sus esclavos. Lo pone de hecho al frente de toda su casa, de todos sus negocios, para que José los administre. Y a pesar de que José había llegado a tener una buena posición, una buena relación seguramente con su amo o con su patrón Potifar, José nunca pidió la oportunidad de buscar a su familia. Nunca pensó en regresar a casa y mucho menos pasó por su cabeza la opción de escapar. ¿Por qué? Porque José sabía que estaba ahí en Egipto para aprender algo, para recibir la disciplina de parte del Señor. Después de ser esclavo por algunas situaciones, por un malentendido, José termina en la cárcel. Y ahí una vez más, gracias a la bendición del Señor, José una vez más también queda como encargado de toda la cárcel, de todo lugar. Y seguramente José bien podría haber organizado un escape, planear la manera de salir de ahí. Seguro estaba al tanto de los horarios, de los guardias, del mapa del lugar. Quizá conocía alguna forma o formas de salir. Pero tampoco lo hace, tampoco escapa a pesar de tener la oportunidad. José nunca pensó en escapar, pues él sabía que Dios estaba trabajando en él. Y entonces José decide no escapar. Ahora bien, la segunda razón por la que sabemos que José estaba recibiendo disciplina de Dios es que José, nos dice la Biblia, José era prosperado. Y como les decía, el relato nos menciona que Dios estaba con José. Usted puede leerlo en las diferentes situaciones. Nos dice que Dios estaba con José y que todo lo que tomaba a su mano era prosperado. Pero aquí debemos entender muy bien algo. La palabra de Dios, la Biblia, nos hace esta mención de prosperidad, de que José era prosperado, no para decirnos que es algo que nosotros debemos anhelar como hijos de Dios. No para enseñarnos que nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar la prosperidad como prueba de que Dios está con nosotros. No, pensar de esa manera, pensar de esa forma en términos materiales es tener un Dios muy pequeño. La Biblia no nos dice que José era prosperado para que nosotros como creyentes busquemos también la prosperidad. No. La Biblia nos dice que José era prosperado por una razón, pero antes de pasar a la razón, debemos recordar lo que nos dice la Biblia. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, 33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas, todo lo demás será o vendrá por añadidura. ¿Pero qué debemos buscar primero? El reino de Dios y su justicia. Lamentablemente, hoy en muchos lugares y en muchas iglesias se habla acerca de un evangelio de la prosperidad, donde se les dice a las personas que tienen que buscar las bendiciones materiales, que tienen que buscar la prosperidad. Y como les decía, aquí la Biblia nos menciona que José era prosperado, no para hacer énfasis en que nosotros debemos buscar también esa prosperidad material. No, la Biblia nos menciona que José era prosperado por Dios como resultado de aceptar la disciplina de Dios en su vida. Cada vez que la Biblia menciona que José era prosperado,
antes de que se mencione eso, se nos deja entrever que José acepta la disciplina. La primera mención que se hace es cuando está en casa de Potifar. La primera mención que se hace de que José era prosperado está en la casa de Potifar, cuando él lo pone como el principal de sus esclavos. Pero antes de que José sea prosperado, José tuvo que aceptar que ahora era un esclavo. La segunda vez que se hace mención de que José era prosperado es cuando está en la cárcel. Pero para que José sea prosperado en la cárcel, antes José tuvo que aceptar que ahora era un prisionero. Así que cuando José acepta la disciplina de parte de Dios, acto seguido viene la prosperidad. Dios está con José y es prosperado porque José acepta y aprende las lecciones que Dios tiene para él en Egipto. ¿Y cuáles son esas lecciones que Dios tenía para la vida de José? Vamos a mencionar dos por lo menos. Y la primera es que José pasa de hijo consentido a esclavo. Como mencionamos, José era el hijo favorito de su padre Jacob. Él era el consentido, el hijo de papá. No obstante, si el plan de Dios era que José llegara a convertirse en un líder, ese ambiente no era el ambiente más favorable para un líder. Así que Dios permite que José pase de ser el hijo consentido a ser un esclavo, sin privilegios, sin regalos especiales, sin ningún lujo. De ahora en adelante José debe trabajar para poder comer, debe aprender a obedecer, debe saber y debe quedarle muy en claro que él solamente es administrador de los recursos de alguien más. Él no es dueño, él solamente es encargado, mayordomo. Y todo eso que él tiene que aprender en ese ambiente, debemos recordar que son destrezas que le van a ser útiles más adelante. Esa es la primera lección. La segunda lección que tuvo que aprender José en Egipto es que de anhelar los primeros puestos, llegó a ser solamente un siervo. Como leíamos al principio, José una mañana, me imagino que baja al comedor de la casa, están todos los hermanos, imagínense, 11 hermanos más la servidumbre, y cómo se pondría eso en las comidas, en los desayunos. Y mientras están todos ahí con su plato de comida, José hace una interrupción y dice: oigan hermanos, tengo algo que contarles. Tuve un sueño. Y ya me imagino la cara de los hermanos otra vez con sus sueños, José. ¿Qué soñaste, José? Incluso la Biblia nos dice que su mismo padre se tenía reservas con los sueños de sus hijos. Y me imagino que Jacob diciéndole: bueno, José, a ver, cuéntanos qué soñaste. Y entonces les cuenta: mira, soñé que teníamos unos manojos de paja y entonces los poníamos parados, pero todos los de ustedes, hermanos, ¿qué creen? Se inclinaban ante el mío. José caía bien, ¿me entienden? José era de esos que amamos, esas personas presumidas que amamos. Pero entonces, como les decía, una de las lecciones que tuvo que aprender José es que de anhelar los primeros puestos, tuvo que aprender que ahora solamente era un siervo. De ser siervo a estar en la prisión. Y si usted pensaba que José no podía caer más bajo que ser un esclavo, piénselo mejor. Luego de ser esclavo de Potifar, como decíamos, y de haber llegado a ser el encargado de todos los bienes de su amo, la esposa de Potifar inculpa a José de una falsa violación o de un falso intento de violación, y José termina en la cárcel. Y José ya no es ni siquiera esclavo, ahora es un prisionero, un escalón más abajo. Dios permite que José haya pasado de hijo del dueño a esclavo y de esclavo a prisionero. Y es en este punto, en este escalón de lo más bajo, donde muchos de nosotros pensamos o pasamos a dudar: ¿será que Dios realmente va a cumplir su promesa? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que en verdad Dios va a hacer realidad lo que alguna vez prometió para mi vida? Porque veo que todo va de mal en peor. De hecho, José, incluso en un siervo como José, del calibre, por decirlo de alguna manera, de José, incluso se ve que José también llega a dudar por un momento si Dios va a cumplir su promesa. La Biblia nos dice que estando en prisión, llegaron dos prisioneros ahí con José. Uno era el copero del faraón y otro era el panadero del faraón. Y por alguna razón lo habían molestado y el faraón los había mandado a la cárcel. Y estando en la cárcel, la Biblia nos dice que tanto el copero como el panadero tuvieron un sueño.
Y José escuchó sus sueños y les interpretó a los dos. Al panadero le dijo: mira, tu sueño significa que te van a colgar, vas a morir. Y al copero le dice: mira, tu sueño significa que tú vas a regresar a servir al faraón. El faraón te va a perdonar. Y en Génesis 40, el capítulo 40, el versículo 14 dice esto, porque como le decía, parece ser que José en un punto, al estar tan bajo, en un escalón tan bajo, también llegó incluso a dudar si Dios iba o no iba a cumplir su promesa. Y entonces, antes de que el copero fuera restaurado a su posición, le dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, le dice José al copero. Y en el versículo 23 dice lo siguiente: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. José había llegado a un punto donde no sabía, quizá dudaba si Dios iba a cumplir o no iba a cumplir la promesa. José espera que el copero le ayude en su caso ante el faraón, pero quizá creía que Dios ya se había tardado mucho, o tal vez pensaba que incluso Dios ya se había olvidado de su promesa, de los sueños que había tenido. Y tal vez tú estés en una situación similar. Tal vez hace años, hace 5, 10 o 20 años recibiste una promesa de parte del Señor, y al día de hoy tú dices: yo no he visto que se haya cumplido, yo no he visto que el Señor se haya acordado. Pero mientras que el copero se olvida de José, Dios no se olvida de él. Y no solamente no se olvida de José, sino que no se ha olvidado de ti. Pero antes de recibir la promesa, debemos recibir la disciplina. José todavía tenía que recibir la disciplina completa de parte del Señor. No es que el Señor se hubiera olvidado de José, es que la disciplina aún no terminaba en la vida de este hombre. Y José finalmente llega ante el faraón, sí, pero no cuando él quiere, o no cuando él piensa que es el tiempo. La insensatez y el orgullo tenían que ser completamente erradicadas de su vida. Las habilidades que iba a necesitar para cumplir su tarea, para cumplir su misión, tenían que ser adquiridas. Y hasta el día que el Señor dispone, que es el tiempo, es que José recibe el cumplimiento de la promesa. Y así como pasó en la vida de José, lo mismo pasa en tu vida. Puede ser que hace mucho tiempo el Señor haya hecho su promesa, sí, pero pregunto, ¿has recibido la disciplina de Dios? ¿Hemos andado por la senda que Él nos ha mostrado? ¿O hemos sido rebeldes, hemos querido ser autosuficientes, hemos andado por el camino que hemos querido y aún así queremos recibir la recompensa, recibir la promesa? José tuvo que aprender a confiar en el tiempo de Dios, aceptar la disciplina del Señor. Y la pregunta para nosotros, hermanos, es: ¿estamos dispuestos a permitir que el Señor trabaje en nuestras vidas? Porque si no estamos dispuestos, nunca va a llegar el cumplimiento de la promesa. En la epístola de Romanos, capítulo 12, el versículo 2, capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo, hablando de esto, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y una vez más, hermanos, ¿estamos dispuestos a permitir que el Señor discipline nuestras vidas para alcanzar su promesa? Cada uno de nosotros debe responder. La segunda cualidad que vamos a ver en esta mañana de la gente que Dios usa, si usted anote esto, esta es la segunda cualidad, es que cumplen su llamado fielmente. La segunda cualidad de esta mañana de las personas o de la gente que Dios usa es que cumplen su llamado fielmente. Mencionábamos que José no huyó al ser esclavo, a pesar de tener los medios, ni tampoco huyó cuando fue prisionero, a pesar de tener la oportunidad. Pero es notable que tampoco hizo nada por buscar a su familia cuando llegó a ser el segundo después de Faraón.
Si usted se da cuenta, José realmente no hizo nada por buscar a su familia. Si conoce la historia, realmente la familia de José fue quien llegó a él, pero José no hizo por buscar a su familia. Y algunos podrían pensar, bueno, con la familia que tenía José, ¿para qué le iba a buscar? Si la última vez que los vio lo vendieron como esclavo, ¿no? ¿Qué ganas le iban a quedar a José de buscar a sus hermanos? Pero bien, si José no lo hacía por sus hermanos, por lo menos podríamos pensar que lo hiciera por su padre, para poder por lo menos avisarle que él estaba bien, ponerse en contacto, hacerle saber que seguía vivo, por lo menos por su padre, tal vez no por sus hermanos. Y aunque la Biblia no nos explica realmente el por qué José no busca a su familia de inmediato, después de que es puesto en el segundo lugar, después de Faraón, sí nos dice qué fue lo que hizo José durante los siguientes años. Hagamos rápido un repaso. La Biblia nos dice que el faraón tuvo un sueño. El faraón es el rey de Egipto, el gobernante máximo, la autoridad de Egipto. Y nos dice que él tuvo un sueño. Y ninguno de sus sabios pudo interpretar el sueño del faraón. Así que hasta ese punto, 2 años después de lo que había ocurrido con el copero se acordó de José y fue con el faraón y le dijo: mire, ¿se acuerda cuando nos mandó a la cárcel? Bueno, en la cárcel hay un hebreo que se llama José, que interpreta sueños. Y entonces al faraón dice que mandó traer a José, y cuando le preguntó a José: José, ¿tú eres el que interpreta sueños? José, y esto es muy importante, José declaró que él no interpretaba sueños, sino que el Señor era el que lo hacía, porque debemos recordar que tenemos que darle gloria a Dios, que es algo que vimos la semana anterior. Entonces, después de que José deja en claro que él no era, sino que era el Señor, era el poder de Dios, el faraón le cuenta el sueño, que básicamente es esto. Dice que el faraón estaba a la orilla de un río y vio 7 vacas gordas y luego vio 7 vacas flacas. Y después dice que volvió a tener otro sueño donde veía 7 espigas hermosas y después veía 7 espigas marchitas. Y cuando José escucha el sueño y le da la interpretación, a resumidas cuentas le dice: mire, faraón, lo que sucede, lo que tú soñaste es esto: van a venir 7 años de abundancia y después van a venir 7 años de gran escasez. Y el hecho de que lo haya soñado 2 veces quiere decir que es inevitable, va a pasar sí o sí, le dice José al faraón. Después de esto, viendo Faraón que José había podido darle la interpretación, él decide poner a José como el segundo al mando. Solamente iba a estar el faraón por encima de él, y de hecho después de esto José queda precisamente a cargo de toda la recaudación de alimentos durante los 7 años de abundancia. Y también la Biblia nos dice que José se casó, o lo casaron porque el faraón lo casó, y tuvo 2 hijos. Así que, como podemos ver, después de que José es llevado delante de Faraón y le dan la posición de autoridad, José tuvo en extremo trabajo por los siguientes 7 años, y eso podríamos pensar que es la razón por la cual José no buscó a su familia. Así que podemos ver que las tareas que José tuvo fueron muchas en esos 7 años. Y José se mantuvo completamente absorto en su encomienda, en su tarea, en su labor, porque él entendió una cosa: que él había sido puesto como administrador de toda esa tarea, no por la mano de Faraón, sino por la mano de Dios. Él entendió que realmente había llegado el momento de cumplir el llamado para el cual el Señor lo había, valga la redundancia, llamado. Él entendió que ese era el momento en que él tenía que cumplir. Y para José, cumplir su llamado no solamente equivalía en salvarse a él y a la familia de Faraón. Ese no era solamente su llamado, no. José sabía que realmente cumplir el llamado que Dios le había hecho significaba salvarse él, salvar a la familia de Faraón, salvar a toda una nación que era la nación de Egipto, y salvar, de ser posible, a todos los pueblos de alrededor. Esa era la labor que José tenía. De hecho, la Biblia en Génesis 45, versículo 5, aquí está José hablando con sus hermanos después cuando él se reencuentra con ellos, y les dice lo siguiente: pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, le dice José a sus hermanos, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Y cuando leemos este texto solemos pensar solamente en la familia de José, en sus hermanos, en su papá. Pero esa no es la verdad completa, no. Por la fidelidad del cumplimiento del llamado, José no solamente salvó a su familia, sino que salvó a la familia del faraón, salvó a la familia de todos los egipcios y salvó a muchísimos pueblos vecinos en esos 7 años de hambre.
porque esa era la misión de José, no solamente salvar a unos cuantos. El Señor lo había encomendado y le había preparado por tantísimos años, porque la misión de José era grande: salvar a miles de personas. Ser fieles en cumplir el llamado de Dios puede traer la salvación de muchísima gente, de miles de personas. Y claro, podríamos pensar, bueno, ¿a quién no le gustaría cumplir un llamado como el de José? Ser vicepresidente de la nación más poderosa del mundo. Tan solo imagínese el salario, la casa que le darán al vicepresidente, los lujos, las prestaciones, los bonos. Bueno, si se trata de cumplir un llamado así, yo soy el primero en levantar la mano y díganme dónde me anoto, porque yo quiero cumplir un llamado así. Pero no debemos olvidar, y esto es muy importante, no debemos dejar afuera de la ecuación que para cumplir el llamado de ser el segundo después de Faraón, José antes tuvo que cumplir el llamado de ser encargado de la cárcel, siendo un prisionero. Y para poder cumplir el llamado de ser un prisionero o de ser el encargado de la cárcel, antes José tuvo que cumplir el llamado de ser un esclavo, el esclavo de Potifar. Y para poder cumplir el llamado de ser esclavo de Potifar, antes José tuvo que dejar toda su comodidad, toda su posición, a su familia, todo lo que él tenía y conocía. Así que claro, es muy fácil decir, yo quiero cumplir esa misión, yo quiero cumplir con ese llamado, cuando vemos los llamados glamurosos, cuando vemos los llamados que la gente quiere y anhela. Pero muchas veces no vemos lo que hay detrás, no vemos realmente el paso que tuvieron que suceder esas personas, los años de sufrimiento, los otros llamados anteriores que tuvieron que cumplir para poder llegar a donde están. Solemos pensar que la gente que Dios usa cumple su llamado en los lugares de alto rango, desde las posiciones de honor y con los reflectores anunciándolos, pero para nada eso es la regla. De hecho, esas son las excepciones. Lo cierto es que la mayoría de las ocasiones, la gente que Dios usa cumple su llamado desde las sombras, sin reconocimiento, sin fama, sin aplausos, sin desfiles, sin medallas de honor y sin grandes fanfarrias, al menos de este lado de la eternidad. La gran mayoría de la gente que Dios usa cumple su llamado detrás de bambalinas, sin que la gente esté dando muchos aplausos. Les he contado esta historia en otras ocasiones y es una de mis historias favoritas, pues nos habla precisamente acerca de esto, del llamado del Señor. Y hace 2 siglos atrás existió un predicador que se llamaba Carlos Spurgeon, que se le conoce en la jerga cristiana como el príncipe de los predicadores. Se dice que él era un predicador bastante bueno, sus sermones los escuchaban miles de personas, tenía tanta gente en su iglesia que tenía que hacer lo siguiente, le tenía que decir a la gente, bueno, ustedes que vinieron esta semana, la próxima semana no vengan para que la gente que viene alcance a entrar. Y tenían que saltarse, tenían que turnarse la gente, porque de verdad eran miles de personas que escuchaban el mensaje a través de este hombre, Charles Spurgeon. Pero él contó muchísimas veces la forma en la que él llegó a los pies del Señor, al camino de Cristo. Y él decía que cuando él era joven, básicamente un adolescente en cierta ocasión, él tenía que ir a la iglesia, pero esa mañana de domingo había nevado muchísimo el sábado anterior. Y entonces la iglesia, el camino estaba tapado, y cuando él llegó a la iglesia no había muchas personas en la iglesia. Él cuenta que había unas 12, como mucho 15 personas. Y de hecho la nieve había sido tanta que el predicador, a la persona que le tocaba predicar en ese día, no había llegado. Así que un diácono que no tenía, dice él, se notaba que no se había preparado, pues no le tocaba predicar, tomó la responsabilidad y en el momento del sermón pasó al frente. Y cuando él cuenta esta historia, dice, se nota que él le faltaba esa preparación y lo único que hizo fue abrir la Biblia y comenzó a repetir una y otra vez un texto de la Biblia, Isaías 45:22. Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, decía el predicador. Y después de leerlo una vez más lo repetía y le decía a la gente, escuchen al Señor, solamente nos pide que miremos a Él, solamente pide Dios que miremos a Él y seremos salvos. Y el predicador decía, solamente miren. Y
Charles Spurgeon cuenta que en un momento él volteó y lo vio a él de jovencito y comenzó a decirle: joven, usted, mire a Dios. Se nota que usted necesita del Señor. Mire a Dios, mire a Dios. Y comenzó el predicador solamente a repetir: mira a Dios y sé salvo, mira a Dios y sé salvo. Y dice él: en un momento algo se rompió en mí, en un momento algo pasó en mí y entendí la necesidad de salvación y le pedí al Señor que me salvara, dice Charles Spurgeon. Este diácono que predicó es un hombre desconocido, entre comillas. Quizá nunca más volvió a predicar en su iglesia, pues no le correspondía ni era su papel. Pero a través de esa sencilla predicación, sin mucha preparación, sin mucha estructura, este jovencito Charles Spurgeon entendió la necesidad de salvación, consagró su vida a Dios y su ministerio, como les decía, por la gracia de Dios, alcanzó a miles de personas. Si no hubiera sido por ese diácono que se subió ese día a predicar, posiblemente eso no habría pasado. Así que ya sea que tu llamado sea como el de José o el de Spurgeon, el de cumplir delante de Dios trabajando para la salvación de miles de personas, el llamado es: sé fiel y cumple tu llamado. O ya sea que tu llamado sea silencioso, sin aparente, y hago énfasis en esto, sin aparente entre comillas, grandeza ni gloria como otros llamados, también sé fiel y cumple tu llamado. Sea mucho o sea poco, sé fiel y cumple tu llamado. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, encontramos la parábola que conocemos como la parábola de los talentos. Seguramente usted la conoce. Y en esta parábola, Mateo 25, el Señor nos relata que hubo un hombre que se fue a hacer un viaje y antes de irse llamó a algunos de sus siervos y les entregó unos talentos. Y nos dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a uno le dio 1. Y regularmente cuando hablamos de esta parábola nos concentramos en ese que se le dio 1 y que fue infiel y que fue ingrato y que no rindió el fruto necesario, y nos olvidamos del que se le dio 5 y el que se le dio 2. Pero en esta mañana quisiera concentrarme en ellos. Nos dice que al regreso de su señor, el que le habían dado 5 talentos fue con él y le regresó 10. Y el que le habían dado 2 talentos fue con su señor y le regresó 4. Y a nuestra propia vista podríamos decir que el que entregó 10 entregó muchísimo más que el que entregó 4. Porque efectivamente 10 es una cantidad, de hecho es más del doble que lo que entregó el otro. 10 contra 4 es una diferencia bastante significativa. No obstante, delante del Señor, delante de Dios, los dos, el que entregó 10 talentos y el que entregó 4 talentos, los dos fueron fieles. Y no solamente delante del Señor los dos fueron fieles, sino que el Señor les entregó la misma bendición. El Señor les dijo lo mismo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y no es que el Señor dijo: bueno, el que me dio 10, claro, él es fiel. El que me dio 4, bueno, es medio fiel, le echó ganas. No. El que le dio 10, el que le dio 4, la misma bendición del Señor y el mismo agradecimiento fue para los dos por su fidelidad. El Señor les dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque no importa el tamaño del llamado, sino que lo que importa es que seamos fieles en cumplir el llamado para Dios. No importa el tamaño, porque la gente que Dios usa cumple con su llamado fielmente. Vamos a terminar con esto, hermanos. Son 2 las cualidades más que hemos revisado en esta mañana de la gente que Dios usa. La primera, dijimos, que recibe la disciplina de Dios, y la segunda, cumple con su llamado fielmente. ¿Quieres que la promesa del Señor se cumpla en tu vida? Recibe la disciplina de Dios. ¿Quieres ser declarado buen siervo y fiel por el Señor? Cumple con tu llamado, cualquiera que sea el tamaño de este. La historia de José que encontramos en la Biblia no es la historia de un chico que venció todas las adversidades para alcanzar el éxito y demostrarle a todos que él podía llegar lejos. No, esa es la trama de Karate Kid. Pero esa no es la historia de la Biblia. La historia de José que encontramos en la Biblia es el testimonio de un joven que tenía una gran promesa de parte de Dios, sí,
pero que necesitaba recibir la disciplina de parte del Señor para poder alcanzar esa promesa. La historia de José que encontramos en la Biblia es el relato de un joven que cumplió fielmente con su llamado, cuando era gobernante, pero también cuando era esclavo. Que cumplió fielmente con el llamado del Señor desde la comodidad del palacio, sí, pero también cuando estaba en una cárcel. José fue fiel en lo mucho y en lo poco. Y lo que sucede es que José había aceptado la disciplina y aprendió las lecciones del Señor, había cumplido con su llamado fielmente y sobre todo una cosa muy importante, daba gloria a Dios como el autor intelectual de todo lo que había pasado. Él entendía, él sabía y él declaraba que detrás de todo este gran argumento siempre estuvo Dios al tanto del asunto. Ahora sí, como les decía, Génesis 50, y todos debemos tenerlo ahí, Génesis 50, último versículo de esta mañana, capítulo 50, versículo 20. Este es José declarando precisamente esto, que él había aceptado la disciplina de Dios, que él había cumplido su llamado fielmente y él daba gloria a Dios como el actor intelectual de todo. Y dice Josué a sus hermanos: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Pidámosle al Señor, oremos que Dios nos permita desarrollar las virtudes de la gente que Él usa, que hemos mencionado en esta mañana. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí en tu casa. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y sobre todo en esta mañana queremos pedirte, Señor, que tú nos permitas recibir la disciplina que viene de parte de ti. Muchas veces la hemos rechazado, hemos ido por otros caminos. Pero ahora, Señor, en esta mañana queremos pedirte que tú nos ayudes a recibir, así como José recibió la disciplina y en consecuencia alcanzó la promesa, que nosotros también recibamos de buena gana la disciplina que viene de ti para poder alcanzar tu promesa en nuestras vidas. Y Señor, también te pedimos en esta mañana que nos permitas cumplir fielmente con el llamado que tú nos has hecho. Cualquiera que éste sea y del tamaño que sea, que nosotros realmente podamos fielmente cumplir con ese llamado. Ayúdanos, Señor, realmente, y sobre todo, ayúdanos a darte siempre la gloria a ti, así como lo hizo José en su tiempo. También, Padre, en esta mañana te quiero pedir por todos mis hermanos, que los bendigas en esta semana, que los guardes, que los protejas, Señor, en esta semana, en sus trabajos, en sus salidas, en sus escuelas, que los bendigas y que los guardes. Guárdanos en esta tarde de domingo para que cada actividad también sea bendecida por ti. Y una vez más, Señor, queremos darte gracias por este primer año que nos permites cumplir aquí como tus siervos, pastoreando en esta iglesia, y que nos des el ánimo, la fortaleza para poder hacerlo de manera fiel, para poder hacerlo aceptando tu disciplina, para poder hacerlo dándote gloria a ti. Te lo pedimos, por favor, bendito Señor, en el nombre de tu Hijo bendito, el Señor Cristo Jesús. Amén.